Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en este su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_IEC. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, la consejera Gabriela María de León Farías nos va a presentar una interesante charla. Vamos con usted, consejera. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Gaby de León, yo soy la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Les doy la más cordial de las bienvenidas de nueva cuenta a La Urna. Este es el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila y hoy quisiera proponerles, si me lo permiten, hablar de un tema muy importante para nuestra democracia, que es el voto joven. Y para hablar de este tema, bueno, pues tenemos una invitada de lujo. Tenemos aquí en el programa a Gloria Alcocer, que ella es activista, ella es feminista, ambientalista, pero además ha trabajado y ha luchado mucho por el voto y por los derechos de los jóvenes. Gracias, Gloria, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo pues para hablar de un tema que me apasiona desde hace 15 años en mi vida. Bueno, Gloria, a ver, tú eres directora de Fuerza Ciudadana. Platícanos un poquito qué es esta organización y a qué se dedica. Okay. Y después vamos a entrar al tema del informe, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, Fuerza Ciudadana es una organización legalmente constituida desde el 2005. Somos una organización que defiende los derechos cívico-políticos de las personas jóvenes. Yo soy una de sus fundadoras, empecé siendo joven, ya no lo soy, pero lo fui. Y tenemos una trayectoria muy importante, sobre todo en procesos de observación electoral, para saber qué hace el gobierno mexicano en materia de educación cívica y fomento al voto joven. Sobre todo porque siempre escuchábamos que los jóvenes son apáticos y las juventudes son apáticas. Nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué lo son? ¿Y qué hace el Estado para cambiar esa realidad? Entonces así empezamos desde el 2006 haciendo un proceso de investigación, ya tiene bastantes años. También hacemos evaluaciones de política pública de juventud, hacemos análisis de procesos de participación política de jóvenes y la verdad es que es un tema que nos parece fundamental porque estamos en un país con 38 millones de personas jóvenes. Entonces, digamos, pareciera que lo joven pues se te va a quitar y no, la verdad es que mucha gente sigue siendo joven, otras no. Es una categoría muy interesante, muy relativamente nueva en los procesos de investigación. Entonces lo que hacemos en Fuerza Ciudadana es por un lado esta investigación, pero por otro fomentar la participación de las personas jóvenes en procesos políticos. Fíjate que lo que comentas es muy importante. A ver, hablas de 38 millones de jóvenes, ¿qué porcentaje representa del padrón electoral? Son más o menos 27%. Hay que entender una cosa muy importante. Joven en este país es de 12 a 29 años. Ah, perfecto. Entonces nosotros en este marco en particular, que es el contexto electoral, por obvias razones trabajamos con los chavos y chavas de 18 a 29. Eso no quiere decir que no promovamos participación política de las niñas, niños y adolescentes. De hecho hay una ley, que es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que mandata o invita al gobierno a promover la participación de ellas y de ellos, que aunque no tienen una credencial de elector, sí tienen derechos políticos. Claro, a ver, ¿y cómo es que se están formando estos jóvenes para ser ciudadanos y ciudadanas? Fíjate que hay una formación sí formal, y no. ¿Vamos en el camino correcto? No. Bueno, a ver, platícanos. Sí, no. Lo que pasa es que depende desde dónde quieras participar o hablar. Cuando el mundo adulto, yo tengo 40 años, y me acuerdo que me decían, es que las jóvenes no participan, o los jóvenes no. Y empecé a decir, oye, pero yo veo un chorro de gente, yo no soy de la generación nativa digital, pero hay gente que sí. Y que los veo en Facebook, en redes sociales, redes sociodigitales, Twitter, YouTube, y están participando. Pero cuando nos preguntamos, creo que la clave está en la pregunta. Cuando vemos, por ejemplo, los índices de votación, pues ahí sí baja y no. Ahí hay una trampa interesante y una paradoja interesante.
Las personas que más votan de toda la lista nominal tienen 18 años, 18 y 19. Fíjate. Son los que votan por primera vez. Pero los que menos votan de toda la lista nominal tienen entre 20 y 25 años. O sea, votan y no votan. La primera vez su voto, felices, y ya no vuelven, ¿no? Y generalmente nosotros le preguntamos mucho cuando trabajamos con jóvenes, con funcionarios electorales, en fin, les preguntamos ellas y ellos qué piensan, si hay alguna razón en particular. Y la constante durante todos estos años, que aparte lo hemos hecho prácticamente en todo el país, que nos contesta la gente joven es, pues es que me decepcioné. Es que no me gustó, es que no me cumplieron. Entonces aquí lo que nosotros vamos dándonos cuenta es que hay muchos actores clave en este proceso de si vamos bien o no. O sea, por eso es una pregunta complicada, porque desde el Estado pues se hacen mucho más esfuerzos. Antes prácticamente no habían esfuerzos, ahora se habla de proyectos específicamente para personas jóvenes. Hay como una configuración muy interesante de esta participación. Las escuelas son claves, las familias son claves. Claro. Pero el hablar de los jóvenes, de verdad esto es impresionante por el tiempo, de la participación política de jóvenes, por ejemplo en la elección del 2012 presidencial, a esta hay un mundo de diferencia, aun cuando ya tenemos redes sociales involucradas. Hay otros actores que se nos olvidan siempre, que son los partidos políticos. Y los partidos políticos también llaman a votar, también tienen áreas de juventud. Nosotros hemos trabajado, hicimos un proyecto muy grande con las direcciones nacionales de juventud de los partidos. Y la verdad es que una de las cosas muy padres que me gustaría compartirles es que estas jóvenes, eso lo hicimos en el año 2015, y estos jóvenes aceptaron algo, no les hacían caso en los partidos y tenían que hacer un trabajo conjunto. Entonces fuimos a 8 estados de la República, hicimos un proceso muy padre que ojalá se pueda replicar. Entonces, ¿qué nos dábamos cuenta? Claro que los jóvenes participan, pero no como los adultos esperamos que participen. Participan en redes sociales. Yo invito mucho y hagan ese ejercicio, yo creo que Coahuila lo tendrá. Vayan a ver los grafitis, vean lo que dicen los esténciles, y muchas veces en la calle es donde están los mensajes políticos. Claro. En la calle es donde las jóvenes y los jóvenes se expresan. Entonces, muchas veces las instituciones, lo que nosotros les decimos, como el caso del instituto, es no esperen a que los jóvenes lleguen contigo. Tú acércate a los jóvenes. ¿Y dónde están las personas jóvenes? En las redes digitales, pero también están haciendo graffiti, también hacen teatro, también hacen muchas otras cosas. Entonces sí participan, pero no como el mundo adulto querría. Y, por ejemplo, en este caso de las juventudes digitales, que era lo que tú comentabas, bueno, la mayoría de estos jóvenes están expuestos a las redes digitales, es decir, a la información que les pueda llegar a través de las redes sociales. ¿Qué tanto está influyendo las redes sociales en las decisiones que están tomando las y los jóvenes al momento de ir a votar? Es fundamental, porque sobre todo los más jóvenes de los jóvenes, que es lo que les decía, es de 12 a 29, es un rango muy grande. Claro. Pero, por ejemplo, los que tienen entre 15, 18, ya se informan prácticamente por redes sociodigitales. Ya no hay periódicos, ya no hay radio. Pero lo ven en internet. Acuérdate que ahora los programas de televisión, los canales, los periódicos, todo el mundo tiene su Facebook, su Twitter. Entonces ya no es voy y compro el periódico, ¿no? Si tú te fijas cómo empezó el diario Reforma, que era una cosa gigantesca, a cómo ahorita es muy delgadito, y cómo han invertido en los temas digitales. Y yo ahí les haría una cosa, porque siempre me dicen, ¿por qué dices sociodigitales y no digitales? O redes sociales, perdón. Entonces nosotros nos referimos a redes sociodigitales porque son redes sociales en un espacio digital. Sino una red social es esto que estamos haciendo tú y yo, charlar en la vida real. Claro. Entonces eso sí hace una diferencia muy interesante al momento del análisis, porque lo que nosotros vemos es cómo estas chavas y chavos se reúnen, dónde toman esta información. Y te pongo un ejemplo de un observatorio que acabamos de hacer, que tenemos ya varios periodos haciéndolo. Los partidos ahora se comunican o intentan comunicarse con las personas jóvenes en estas plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y la verdad es que el resultado es nada alentador. O sea, bueno, ¿y qué pasa? ¿No están utilizando el lenguaje adecuado o el tema no es de interés de los jóvenes? Yo creo que no usan el lenguaje adecuado. Aquí hay que entender algo. El pensar, hay como una burbuja muy interesante. Todo el mundo te dice, claro, eres joven, tú usas redes sociales, ¿no? Facebook, estas plataformas. Sí, ok, pero tú no vas a usar la plataforma, o sea, si tú tienes un Twitter, no necesariamente quieres saber lo que dice Gaby de León o Gloria Alcocer, claro. Quieres saber lo que dice
Justin Bieber, me estoy viendo muy, no sé, alguna Madonna, ¿no? Pues algo así, o alguien más nuevo. Claro. Entonces yo les decía, por ejemplo, en el INE, que en el Instituto Nacional Electoral, cuando he hecho estas recomendaciones. A ver, pensar que una persona de 18 años se va a levantar y va a abrir Instagram para ver qué dijo Lorenzo Córdoba, eso es falso, eso no va a pasar. Así es. Entonces tenemos que pensar que el medio es un medio, no un fin. Y con los partidos pasó muy parecido, y les pongo un ejemplo que me parece interesantísimo de esta última edición. Nosotros hacemos una medición de todos los partidos políticos nacionales, estoy hablando a nivel nacional, luego de las coaliciones y luego de los candidatos o candidatas, y vemos cómo le hablan a los jóvenes en las redes sociodigitales. Entonces hacíamos mediciones diarias y publicábamos cada 15 días, y se echan a un clavado en nuestros timelines de Twitter, ahí lo van a encontrar, o en Facebook, en las redes sociales de Fuerza Ciudadana, y entonces poníamos las caras de los candidatos y la candidata cuando todavía había candidata, y poníamos, ¿qué dijo? ¿No? Entonces habló de jóvenes, de futuro, de empleo, ¿de qué habló? Y hubo 2 quincenas en que el actual presidente de la República nunca habló de jóvenes, nunca, no dijo nada. Ni aparecieron en su discurso. Y hay una teoría muy fuerte, no lo podemos comprobar porque todavía no hay datos del Instituto Nacional Electoral, pero que el presidente actual ganó por el voto joven. Entonces, ¿qué nos dice eso cuando haces este tipo de análisis? Pues que todavía las personas jóvenes no solo están en esas plataformas, están en la calle, están en el radio, porque no todos los jóvenes son millennials. Claro. Ni todos son urbanos, ni todos son estudiantes. Ni todos son digitales. Aquí nos decían ahora, trabajando en un proceso muy interesante en Saltillo, decían, oigan, en Saltillo, por ejemplo, o en Coahuila, en este estado, hay muchos jóvenes que ya no fueron a la universidad, que estudiaron una carrera técnica y de ahí se volvieron trabajadores en alguna empresa, en algún área. ¿Y dónde están esos jóvenes? ¿Quién les habla? Eso es lo interesante, Gaby, que hay que entender cuando uno hace estos análisis, que el ser joven en este país y en Coahuila no es el mismo joven. Claro. No es el de Saltillo, que el de Ramos, que el de Arteaga, llámeselos ahora sí, ahí me voy aprendiendo la geografía de aquí. Que el de Sierra Mojada. Pero exacto, ¿no? Y que aquí tienen, por ejemplo, como una concentración muy chiquitita de jóvenes indígenas kikapús. Bueno, pues habrá que preguntarles qué opinan, cómo se comunican. Entonces, eso es cuando haces un análisis de trabajo con jóvenes, claro, las cosas que nosotros vemos. Y lo más importante, les preguntamos a los jóvenes, o sea, hemos hecho estas evaluaciones, ahora tenemos esta maravillosa herramienta tecnológica de abrir nuestras consultas y preguntarle a los chavos, oye, ¿qué opinas? El INE yo creo que nos quiere y nos tiene un poco de miedo, porque trabajamos cada 3 años y estamos con ellos y evaluamos, pero siempre caminamos juntos. Entonces también les decimos, pregúntales a ellos, yo claro, tengo mucha experiencia, claro, trabajo con muchos adultos para enseñarles a trabajar con jóvenes, porque eso también hay que entenderlo. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. O sea, ustedes como funcionarias electorales no necesariamente se les va a dar por obra de magia trabajar con jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa, si nos lo permiten, y al regresar quisiera platicar con Gloria sobre el informe de Observatorio de Programas de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en el proceso electoral federal 2016-2017, que aquí lo tenemos. Y bueno, pues fue un esfuerzo que hicieron en conjunto. 17-18. Perdón, 17-18. Hicieron PNUD y Fuerza Ciudadana. Vamos a platicar sobre este informe y bueno, no se vaya, estamos en La Urna, regresamos. La Urna. Gracias, regresamos a La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy estamos platicando con Gloria Alcocer. Ella es directora de Fuerza Ciudadana y estamos hablando sobre el voto joven. Y bueno, vamos a platicar sobre este informe, que es un observatorio de programas de educación cívica y fomento al voto joven en el proceso electoral federal 2017-2018. Platícanos, Gloria, ¿de qué se trata este informe? Bueno, es un informe que viene, o sus antecedentes vienen de un proceso de investigación que empezamos en 2009, formalmente en Fuerza Ciudadana, cuando nos dimos cuenta que no se promovía la participación política de los jóvenes y sobre todo en contexto electoral. Entonces nos dimos a la tarea de ver a quién le tocaba hacer eso y nos enteramos que le tocaba una instancia que se llamaba el Instituto Federal Electoral en su momento. Entonces empezamos a darnos a la tarea de averiguar qué pasaba con los jóvenes, qué programas había, cuánto dinero se invertía, si quien realmente diseñaba estos programas conocía temas de juventud. Y así empezamos en 2009. Esto lo hacemos con un fondo de observación que se llama el Fondo de Observación, que se hace desde el gobierno federal, donde las organizaciones de sociedad civil competimos.
tenemos nuestros proyectos y quien gana hace esto. Entonces, que ya es su edición 2017-2018, lo empezamos en 2009, 2012, 15 y 17 y 18. O sea, es un proceso largo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque los programas han ido cambiando. Antes era un programa nacional de educación cívica, después una estrategia nacional de educación cívica y ahora una que se llama la ENCívica, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Y esto es muy importante entenderlo. Antes hablábamos de educación cívica. Este nuevo programa nos habla de cultura cívica. ¿Por qué es importante? Porque el hablar de la cultura es hablar de un fenómeno mucho más amplio. Cuando tú hablas de educación, entonces piensas en escuelas, piensas en cómo vas formando un proceso de ciudadanía, pero en procesos más escolarizados. Y cuando hablamos de cultura es, pues, ¿qué pasa en un barrio? ¿No? En una cancha de fútbol, o si realmente ahí se genera ciudadanía. Yo te diría, sí se genera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y en esta edición en particular, nos dimos a la tarea de ver ahora con este cambio de la ENCívica. La ENCívica es un programa que entra en funciones en 2015. Es la primera vez que entra hace su prueba de fuego en una elección presidencial. Entonces vimos qué hizo el INE, ahora sí el Instituto Nacional Electoral, con las personas jóvenes, qué programas tenía. Te puedo decir como a grandes rasgos, es un informe corto precisamente para que lo lean, lo vean y cuando quieran desagregar cosas nos pregunten. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que el Instituto Nacional Electoral tiene programas para jóvenes. Hizo una cosa que a mí me gusta mucho porque creo que también honor a quien honor merece. Hizo, por ejemplo, ya spots por YouTube y específicamente para jóvenes y contrató youtubers, ¿no? Entonces estaba Chumel Torres, estaban estos youtubers que yo la verdad no los conocía tanto, pero que decían, bueno, ahora estamos haciendo cosas con juventudes. ¿Y cómo empezaron a implementar estos programas? Entonces eso fue lo que medimos. Lo interesante de esto, por ejemplo, nosotros lanzamos son alrededor de 10 spots que se hicieron para jóvenes, tanto en plataformas digitales como en medios regulares, televisión, radio, y nosotros les mandábamos a las chavas y chavos por redes digitales abiertas, evalúalo, ayúdanos a evaluarlo. Y la verdad es que fue muy interesante, había gente que nos contestaba con 50 años, que no es que la dejáramos fuera, pero bueno, para fines de nuestra investigación era de 18 a 29 años. Entonces nos decían, pues no he visto los spots, no los ubico, pero el del YouTube sí, era el que más había penetrado. ¿Y por qué? Porque el INE entendió esto que te decían en el bloque anterior. Sí, hay que ir donde están los jóvenes, claro, no esperar a que los jóvenes lleguen a ti. Entonces, eso fue una de las cosas que observamos. La verdad, hay muy buenos avances. Creo que todavía hay retos importantes. Creo que también empezar a pensar en los primovotantes, no solo cuando tienen 18 años, sino los que tienen 15 a 17 que votarán en la siguiente elección. Entonces, ahí había un trabajo no de tan impacto, pero estaban. Creo que también el INE tendrá que empezar a ajustar cosas desde lo local, porque esto es una estrategia nacional y creo que aquí que compete mucho platicarlo con ustedes. Claro. Estas son estrategias que se hacen en el sur de la Ciudad de México y bueno, se hicieron talleres, en fin, en la República. Pero en el momento en el que nosotros empezamos a evaluar esto y cómo baja en los estados, hicimos un estudio comparativo Jalisco, Ciudad de México. Ahí es donde está el tema, ¿no? Y hablando, por ejemplo, Ciudad de México, que es mi ciudad, y ahora que tenemos ya alcaldías. Cuando tú dices, bueno, ¿la Ciudad de México puede funcionar? Sí. Pero cuando yo me iba a la alcaldía Benito Juárez, que es una de las alcaldías urbanas, pues resulta que no funcionaba tanto. O cuando me fui a Jalisco a ver qué pasaba en Tlaquepaque, en Tonalá, pues tampoco resultaba tanto. Entonces, el gran reto del INE es entender, ¿no? Pero generar las condiciones para que ustedes lo puedan hacer. Y entender que no en todos lados es igual, ¿no? A mí me decía, a manera de ejemplo, el director de Educación Cívica, es que esto es un paraguas, Gloria, ¿no? Él decía, sí, pero no en todos lados llueve igual. Claro. En unos lados no llueve, en otros llueven 3 meses, en otros están inundados. Eso es lo que tiene uno que empezar a pensar en ese sentido. Luego, el siguiente que hicimos, el siguiente bloque de investigación fueron los partidos políticos, que ese a mí en lo particular me encanta, porque me parece que es muy interesante que este actor, que siempre se nos olvida, que incluso tiene dinero para hacer esas cosas y no se los gastan, por cierto, o no de la forma en la que sería la más adecuada, pues empezamos a ver cómo hablaban con las personas jóvenes. Yo les voy a dar un consejo que nosotros tenemos muy detectado hace muchos años. Decir que un joven es el futuro del país es cortarle todas las oportunidades, claro. Porque entonces puede esperar. Entonces no es importante tener atención específica. Y lo que nos dábamos cuenta es esta enorme repetición del joven como futuro. No, los jóvenes son el presente, los niños son el presente. Hay que hacer cosas ahora, hay que actuar. Y tienen una visión muy clásica de joven igual a trabajo o educación. Oigan, los jóvenes necesitan justicia, salud,
diversión, cultura, muchas otras agendas, acceso a la cultura en un país tan violento como el que tenemos ahorita. Y el acceso a la justicia y a oportunidades de empleo, o sea, todo va como amarrado uno con el otro. Pero los partidos siguen sin entenderlo de esa manera. Sí, son el futuro. Exacto, entonces hay que esperar. Y me acuerdo cada 3 años, ¿no? Ajá. Porque pues es donde sí me importan. O sea, si un partido realmente gana el voto joven, mantiene un registro, puede cambiar una elección. Bueno, es que, a ver, estabas diciendo que es el 28% del padrón más electoral. O menos sí estaban en eso. Bueno, le dan la vuelta a cualquier elección, Así es. Cualquier candidato que gane. Si Nueva Alianza hubiera obtenido la mitad del voto joven, mantiene su registro. Exactamente. El PES igual, estoy hablando otra vez, hago ese contexto, ¿no? A nivel federal. Pero de repente no voltean o no existen, y entonces hay ¿qué es ser joven? Nosotros les preguntamos mucho en nuestras evaluaciones. Nos dan como algunas teorías o sus formas de pensarlo. Pero siempre, te puedo decir, en 14 años que hago evaluaciones, cuando les pregunto el rango de edad, siempre parece apuesta. Porque unos te dicen 10, otros 16, otros 35, otros... Y les quiero decir algo, en este país hay un rango oficial. El gobierno dice de 12 a 29. Ese es el rango oficial. ¿Qué hizo el INE? El INE dijo, pues vamos a ponerlo hasta los 35. Entonces decíamos, bueno, pues está bien. ¿Pero por qué? Pues porque así nos parece que es. El INEGI, pero no son las mismas. INEGI decide de medir juventud a partir de los 15 años. Entonces eso también se vuelve un problema al momento de trabajar con jóvenes. Y con los partidos más. Entonces los partidos hablaron poco con los jóvenes. Sorprendentemente, vean los resultados, no me crean a mí, quien más habló con jóvenes fue el Bronco. Fíjate. Pero no, el hablar de jóvenes no quiere decir hablar de progresismo, no quiere decir hablar, o sea, el solo hecho de mencionar la palabra joven para nosotros ya había un referente. De ahí todas sus derivaciones, chavo, chaviza, todas las que se sepan, piensen cuáles se saben, esas decían, y esas mediamos. Entonces fue muy interesante, ya hay un poco más de comunicación. El candidato más joven no le hablaba a los jóvenes, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿y eso? ¿Hubo candidatos jóvenes? Pues no en ese rango, pero digamos que el del PAN era el más joven. No, pero ya en las otras elecciones, en diputaciones, sí, en mayorías. Ahora sí hubo, y te voy a decir un dato que me pareció muy interesante. Muchas de estos chavos y chavas que llegaron ahora a legislar vienen de ser activistas y vienen de ser de un movimiento, no sé, aquí sí tuvo tanto eco, que en la Ciudad de México sí, que se llamó Yo Soy 132. Muchas de ellas sí, pero... Cuando hablamos de subrepresentación, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuánta gente joven hay legislando? Te voy a dar un dato que a mí me parece terrible. Hay 3 senadores jóvenes. No, hombre. De todo el Senado. 2 mujeres y un hombre. Cámara de Diputados un poquito más, digamos, hay más o menos, nosotros entrevistamos por un proceso de trabajo 13, pero hay un poco más. Pero si hablamos de que no hay, ahora que estamos festejando la paridad en todo, pues yo diría, oigan, compañeras, también, o sea, ok, ya llegan las mujeres. ¿Dónde están las jóvenes? ¿Dónde están las indígenas? ¿Dónde están las chavas con discapacidad? ¿Dónde están las trans? ¿Dónde están? ¿Me explico? O sea, no es solamente ser mujer o es ser joven. Y por esa razón se está dejando un poco a un lado la legislación en materia de juventud. Uy, ese es un tema, otro de mis grandes temas de la vida. No hay una ley federal de jóvenes, ni una ley general. Hay quien las impulse, porque ahora no sí, están ahora tan sí. representados, ¿no? Ahorita, apenas, pero porque la presidenta de la comisión pasó algo, les explico rapidísimamente. La Comisión de Juventud antes en la Cámara de Diputados era solo de juventud. En esta legislación se volvió de juventud y diversidad sexual. Y la que es la presidenta de la comisión es una mujer joven, indígena y abiertamente lesbiana. Y ella es la que llega y dice, hay que retomar el tema de la ley. Por eso es tan importante que los gremios y las edades y los géneros legislen. Porque si tú y yo llegamos, a lo mejor decimos, oye, estos son otros temas por nuestra edad, claro, por nuestros intereses. Pero esta chica que llega siendo tan joven, viene de un municipio muy chiquito, de Paracho, Michoacán, Celeste, búsquenla, síganla en redes sociales, porque tiene un trabajo de verdad muy interesante. Y ahora se retoma. Pero no era agenda. En este observatorio, les podemos decir, no estaba dentro de las agendas. Se hablaba un poco, el presidente anterior, el expresidente Peña, tenía un compromiso que nunca se cumplió. Entonces, bueno, es ese. Y finalmente les diría, ¿cuál es nuestro tercer componente en este proceso de observación? Me parece muy importante, Gaby, mencionártelo, porque justo este es un estado que reconoció ese derecho, que es el protocolo trans, que es el derecho de las personas travesti, transgénero y transexuales a votar. Mucha gente me podrá decir, ay, Gloria, ¿pero por qué? Pues si pueden votar. Pues no, eran muchas personas sujetas a discriminación. Muy complejo. Y entonces si yo ahora, imagínense que ahorita me ven que me llamo Gloria, pero hace 10 años era Gabriel, ¿no?
y ahora vivo mi identidad permanentemente o no, pero en mi caso, por un ejemplo solamente, en este momento la vivo, pero mi credencial de elector dice Gabriel. Y yo llego y tú eres la funcionaria de casilla y dices, oiga, pero usted no es Gabriel, usted ya no es Gabriel. Entonces, ¿qué pasaba? Les negaban el voto. Y esto viene de una práctica, por cierto, local. Hay que defender lo local, hay que defender los institutos locales electorales como los tribunales locales. De verdad, que no se cometa el grave error de desaparecerlos o de quitarles todavía más funciones. Entonces, ¿qué pasa? Ciudad de México hace un primer ejercicio de protocolo trans, el Instituto Nacional Electoral lo retoma, y luego en todo el país se implementa este protocolo junto con el de personas con discapacidad, pero nosotros solamente observamos Y lo que nos dimos a la tarea fue, primero, saber si las funcionarias y funcionarios conocían el protocolo, si estaban capacitadas o no. De hecho, eso fue lo que hicimos el día de la jornada electoral en la Ciudad de México. Luego, qué materiales tenían, si había sido un parlamento abierto, en este sentido que quiero decir, si habían consultado a la población trans o a expertos en diferentes temas. Y la verdad es que es un protocolo que hay que conocer más, difundir más, porque es el único en el mundo, no existe otro protocolo en esa naturaleza. Y a raíz de ese protocolo lo que se ha buscado es reconocer los derechos de las personas de la diversidad sexual. En este particular caso, Coahuila ya tiene el cambio de identidad, derecho al reconocimiento identitario, que también ustedes, aunque ustedes no hacen las credenciales de elector, pero bueno, pueden ayudar o coadyuvar en eso. Hoy, por ejemplo, pues se festeja que en San Luis Potosí gana el matrimonio igualitario, hasta en Hidalgo, o sea, se están haciendo estos pasos, pero esto es muy importante documentarlo, por eso lo hicimos en este informe. Gloria, y de acuerdo a lo que ustedes observaron, ¿cómo pudieras visualizar nuestra democracia en unos años? Es decir, ya que estos jóvenes sean adultos, ¿hacia dónde va nuestra democracia? ¿Estos jóvenes hacia dónde van a llevar nuestra democracia? Mira, yo creo que estamos en hay unos artículos muy interesantes que son como que estudian las paradojas de los jóvenes. Estamos en una generación de las más informadas, de las más capacitadas, pero de las que menos empleo tienen, de las que más precariedad tienen. La lucha de los jóvenes en este momento en el mundo es el medio ambiente. Y yo que vivo en una ciudad que ahorita por suerte estoy aquí, pero que se están asfixiando en la Ciudad de México, y no lo digo solo de broma, la gente literal, se está asfixiando, o sea, no puede respirar. ¿Cómo la veo? En una juventud muy responsable, entendiendo que ellos no son los responsables de lo que nosotros los adultos hicimos, pero sí les va a tocar mejorarlo. Perfecto. Entiendo que debe haber una democracia digital, ya no podemos seguir pasando por el miedo a que nos van a robar el voto. Miren, es más fácil que lo roben como está ahorita, que usemos urnas electrónicas, que no es lo mismo que voto electrónico, y hago mucho ese énfasis, porque no es lo mismo, pero digamos, este es un estado pionero, este es un estado que tiene una urna, yo la conocí hace unos meses, la volví a ver en esta ocasión, que debe de ser ese paso en que la gente joven. Estamos hablando de que ya mi sobrino de 5 años me toma el celular y me dice, ay, tía, no le sabes, y le pica 3 cosas, y o me lo traba o me explica cómo le hizo, ¿no? ¿Cómo lo destrabo? O cómo lo destrabo. Pero tenemos que entender que ese siguiente paso es eso, es la tecnología como una aliada estratégica en la conformación democrática, entender que las mujeres y los jóvenes, que son mis dos grandes temas, no son solo mujeres o jóvenes, que hay una serie de pasos muy importantes que entender en esto que se llama, digamos muy científicamente, interseccionalidad, que es entender que si es mujer, joven, indígena, urbana, de una zona rural, en fin. Y eso tendrá que configurar nuestra democracia. Y entender que la norma no lo es todo. Entender que, claro, qué bueno que tenemos paridad en todo, pero que también puede ser un uso perverso si no la entendemos, si no la sabemos hacer. Y no siempre las normas van en el mismo sentido que la cultura. Y ese es el gran reto. Yo estudié una cosa rara que se llama ciencias de la cultura. Y te puedo decir que los fenómenos culturales son tan o más importantes que un proceso normativo, que una ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir ciudadanía y construir procesos sociales y entender que una persona joven de 17 años tiene derechos políticos, que una niña o un niño los tiene, y hay que empezar a generar una ciudadanía, digamos, más ciudadanos y menos electores, es lo que te diría. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar este informe? Bueno, es un informe que lo hicimos con fondos federales, por lo tanto lo pueden encontrar hasta donde nos dijeron, en las páginas del INE, sino en nuestra página que es www.fuerzaciudadana.org.mx. Nos lo pueden solicitar también por medio de redes sociodigitales. Estamos en Facebook como Organización Fuerza Ciudadana C. Si no le ponen a la organización no salemos, sale la policía de Michoacán que nos apañó el nombre. Y en Twitter estamos como FZA Ciudadana AC.
Y nada más, en eso, y con mucho gusto les podemos dar un ejemplar. Pues muchísimas gracias a Gloria Alcocer, gracias por estar aquí en La Gracias Urna. a ustedes. Y bueno, a todas y a todos también les agradezco el favor de su atención y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Les queremos agradecer y les queremos invitar, amigos, para que se comuniquen con nosotros. Amigas, tenemos varias vías de contacto para tener comunicación con usted. Tenemos el Facebook, le invitamos a que nos siga también por las transmisiones. Tenemos el Twitter y también tenemos el Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la Red Estatal de Radio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.